Tres. Profesor, buenas noches. Soy la alumna Margot Vargas Melgar, integrante del grupo 3. En esta oportunidad vamos a exponer referente al trabajo de campo 4, cuyo tema tiene el movimiento circunferencial y fuerza centrípeta. Bien, ¿qué dice movimiento circunferencial? Es aquel movimiento que describe el cuerpo móvil cuya trayectoria es una circunferencia. Por lo tanto, el radio de curvatura de un movimiento circular es constante. Un ejemplo es el sistema solar, compuesto por un conjunto de planetas de diferentes tamaños que pasan por sus días girando alrededor del Sol. Al dibujar el recorrido de cada uno de ellos, te darás cuenta de que todos forman una circunferencia llamada órbita. Esa es la principal característica del movimiento circular, además de contar con un objeto que se está desplazando, su trayectoria debe ser un círculo. Otra característica es que siempre hay un eje central y también se tiene en cuenta el radio para calcular la trayectoria del objeto. Asimismo, acá tenemos el gráfico de una circunferencia, de la cual acá tienen sus símbolos y de acuerdo a cada símbolo tiene su descripción. En el movimiento circular se deben tener claro los siguientes conceptos de cinemática. El eje es el centro de la trayectoria del movimiento circular. El radio es la distancia entre un punto de trayectoria y el centro de giro. Asimismo, tenemos la posición angular, que es el ángulo que forma el radio de la posición de la partícula que describe el movimiento circular con una posición de referencia, normalmente el semieje horizontal positivo de la circunferencia. Velocidad angular. Velocidad a la que gira el cuerpo que hace el movimiento circular. Aceleración angular. Es la variación de la velocidad angular por una unidad de tiempo. Velocidad tangencial. Es el módulo de la velocidad del cuerpo que sigue un movimiento circular. Aceleración centrípeta. Componente vectorial de la aceleración del cuerpo que provoca que cambie de dirección y por tanto que haga una trayectoria. Aceleración tangencial. Componente vectorial de la aceleración que modifica el módulo de la velocidad tangencial. La aceleración tangencial es tangente a la trayectoria y perpendicular a la aceleración centrípeta. Movimiento circunferencial uniforme. Es un movimiento de trayectoria circular en que la velocidad angular es constante. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales. En el vector velocidad no cambia de módulo, pero sí de dirección. Es tangente en cada punto de la trayectoria. Esto quiere decir que no tiene aceleración tangencial ni aceleración angular, aunque sí aceleración normal. Y acá tenemos el gráfico de la circunferencia y la fórmula del movimiento circunferencial uniforme. Ejercicios. El disco de una película DVD se está deteniendo. La velocidad angular del disco en tiempo de 0 segundos es de 27.5 radiales sobre segundo y su aceleración angular constante es de menos 10 radiales sobre el segundo al cuadrado. Una línea PQ en la superficie del disco está a lo largo del eje positivo en X, en tiempo igual a 0. ¿Qué velocidad angular tiene el disco en tiempo de 3 segundos? ¿Qué ángulo forma la línea PQ en el eje positivo X en ese instante? Bien, acá tenemos el gráfico del disco DVD y la dirección que va en rotación. Bueno, acá tenemos los datos que nos indican el tiempo en 0 segundos. Tenemos acá la velocidad angular inicial, que es 27.5 radiales sobre segundo. El ángulo de velocidad, que es menos 10 radiales sobre segundo al cuadrado. Tenemos otro tiempo que es de 0.3 segundos y la velocidad angular final que se tiene que determinar, ¿no? Acá tenemos el gráfico de la circunferencia en la radio. Tenemos los ejes y el eje Y y el eje X y la línea PQ, pues, ¿no? Y acá tenemos el tiempo de 3 segundos que va subiendo. Tenemos aquí
la solución de la primera pregunta, en la que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial, más o menos a la aceleración angular por tiempo. Tenemos acá el resultado, ¿no? Que se está representando los datos, ¿no? En la velocidad angular inicial, que es de 27.5 radiales sobre segundo, menos 10 radiales sobre segundo al cuadrado por 0.3 segundos. Tenemos acá otro resultado que se va bajándose de aquí, que es 27.5 radiales sobre segundo, y acá el resultado de esta multiplicación, que es de 3 radiales sobre segundo. Y acá tenemos que la velocidad angular final es igual a 24.5 radiales sobre segundo. Con respecto a la segunda pregunta, calculando el ángulo es igual a velocidad, velocidad angular inicial más velocidad angular final sobre 2 por el tiempo, de la cual reemplazamos los datos 27.5 radiales sobre segundo más 24.5 radiales sobre segundo, todo esto sobre 2 por 3 segundos, cuyo resultado es de 78 radiales. Bien, doy paso a mi compañero Luis para que explique el segundo ejercicio. Profesor, buenas noches, compañero, buenas noches. Mi nombre es Luis Vaca Pereda. Continuando con la exposición, vamos a ver acá un ejercicio que dice que un lanzador de disco gire el disco un círculo de radio de 80 centímetros. En cierto instante, el lanzador gira con una rapidez angular de 10 radianes por segundo y la rapidez angular está aumentando a razón de 50 radianes por segundo al cuadrado. Calcule los componentes de la aceleración tangencial y centrípeta y la magnitud de aceleración. Subir un poquito, compañera. Bien. Acá tenemos nuestros datos, ¿no? Lo que nos indica que la aceleración angular es 50 radianes por segundo al cuadrado. También tenemos acá arriba nuestra fórmula, donde la aceleración es igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Para ello nosotros hemos elaborado acá vuestro gráfico, ¿ya? Donde tenemos ahí nuestra aceleración tangencial y nuestra aceleración centrípeta, que viene a ser los 80 centímetros. Convertido a metro nos daría 0.8 metros. Entonces, baja compañera, la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. ¿Ya? Tenemos que la aceleración tangencial es igual a 50 radianes por segundo al cuadrado, que eso multiplicado por el radio va a ser a 0.8 metros, la cual nos arroja un resultado, ¿ya?, de la aceleración tangencial que vendría a ser 40 metros por segundo al cuadrado. Luego, continuamos con la aceleración centrípeta, que vendría a ser a la velocidad al cuadrado sobre r. Eso lo vamos a igualar a la velocidad angular por el radio al cuadrado sobre r, ¿no? En conclusión final tenemos que la velocidad angular al cuadrado lo vamos a multiplicar al radio. Entonces reemplazamos, ¿no? Ya que la aceleración centrípeta es igual a 10 radios sobre segundo al cuadrado. Lo multiplicamos por el radio, que es 0.8, arrojándonos un resultado de 80 metros por segundo al cuadrado. Entonces, vamos a reemplazar en la fórmula inicial, donde la aceleración va a ser igual a 40 metros por segundo al cuadrado, más los 80 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Teniendo como resultado final de la aceleración 89.44 metros por segundo al cuadrado. Ahí tenemos nuestro resultado, ¿no? Continuamos. Luego pasamos al movimiento circunferencial uniforme variado. Bien.
Dice que es aquel movimiento que se caracteriza porque su trayectoria es una circunferencia y su velocidad varía uniformemente conforme transcurre el tiempo, y esto significa que su aceleración angular permanece constante. Acá tenemos unas fórmulas, ¿no? Las fórmulas angulares, fórmulas tangenciales y fórmulas auxiliares. Luego, para ello, hemos preparado otro ejercicio donde dice que un móvil desarrolla un movimiento circular uniforme variado y un determinado instante, y en un determinado instante tiene una rapidez de 120 metros por segundo. Luego de 5 segundos, su rapidez tangencial es de 154 metros por segundo. Si el radio de giro es de 4 metros, hallar el módulo de la aceleración angular. Como vemos, acá en la parte superior al lado izquierdo tenemos vuestros datos, ¿no? Donde la velocidad inicial nos da 120 metros por segundo, la velocidad final a 154 metros por segundo, nuestro radio es igual a los 4 metros y la aceleración angular no lo sabemos, ¿no? Para ello hemos hecho vuestro gráfico, ¿no? Tenemos acá nuestro punto centro, tenemos la velocidad inicial y la velocidad final con sus respectivos datos. Luego también tenemos la rapidez, ¿no? Que vendría a ser los 5 segundos. Luego estos datos vamos a reemplazar en vuestra fórmula, donde dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración tangencial por el tiempo. Vamos a reemplazar datos, ¿no? La final, 154 metros por segundo, va a ser igual a 120 metros por segundo más la aceleración tangencial que viene a ser los 5 segundos. Haciendo esta operación, tenemos un resultado de 34 metros por segundo. Entonces, tenemos que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Sube un poquito, compañera. Listo. En la parte A, el resultado final ha sido que la aceleración tangencial nos da como resultado 6.8 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Y en la parte B, como ven, aquí ya reemplazamos ya, que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Simplemente acá reemplazamos, ¿no? Que la aceleración tangencial viene a ser los 6.8 metros por segundo al cuadrado, y eso va a ser a la aceleración angular, que lo vamos a multiplicar por el radio, que viene a ser los 4 metros. Haciendo la operación, nos queda un resultado final que la aceleración angular nos da de 1.7 radianes por segundo al cuadrado. Entonces, esos dos son nuestros resultados, tanto en la parte A como en la parte B. Ahora doy paso a mi otro compañero. Adelante. Profesor, buenas noches. Compañero, buenas noches. En esta oportunidad voy a hablar sobre la fuerza centrípeta. Cuando un cuerpo describe una trayectoria curvilínea, el vector velocidad debe cambiar de dirección y sentido. La aceleración centrípeta es la encargada de ello. Pues bien, la fuerza centrípeta es la responsable de dotar a un cuerpo con dicha aceleración. La fuerza centrípeta es la responsable de dotar al cuerpo con una aceleración normal. Su valor viene dado por, como podemos observar en la siguiente fórmula, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta, donde la fuerza centrípeta vendría a ser la sumatoria de fuerzas a favor de la aceleración menos la sumatoria de las fuerzas en contra de la aceleración. Eh, y donde la fuerza centrípeta se suele usar con el subíndice C porque su dirección es normal a la trayectoria y de esta manera se la diferencia de la fuerza centrífuga. Su sentido, al igual que el de la aceleración centrípeta, apunta hacia el centro de curvatura.
su unidad de medidas en el sistema internacional es el newton. La masa del cuerpo, su unidad de medida en el sistema internacional es el kilogramo. Y la aceleración normal o centrípeta, su unidad medida en el sistema internacional es el metro por segundo al cuadrado. Y su valor viene dado por la aceleración centrípeta igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Una vez haberles brindado la teoría, vamos a proceder a mostrar unos dos ejemplos sobre la aceleración centrípeta. Un vehículo de 1.500 kilogramos de masa se desplaza sobre una curva de 20 metros de radio a una velocidad constante de 80 kilogramos hora. Tenemos los datos donde la masa es 1.500 kilogramos, el radio es igual a 20 metros. Para proceder a desarrollar el ejercicio tenemos que convertir la masa a metros sobre segundos al cuadrado, en la cual hacemos la conversión donde 80 kilómetros por hora sabemos que un kilómetro es igual a 1.000 metros y una hora es igual a 3.600 segundos. Multiplicamos y tenemos como resultado que tenemos 22.22 metros sobre segundos. Aplicando la fórmula, sabemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Tan solo reemplazamos y vamos a tener como resultado que la fuerza centrípeta es de 37.02975 newtons. Ahora procedemos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, un objeto de 6 kilogramos tiene un movimiento circular uniforme de 2 metros de radio y da vueltas a una velocidad de 0,84 metros sobre segundos. Calcular la fuerza centrípeta. Ahora acá nos piden lo contrario, que calculemos la fuerza centrípeta. Procedemos donde tenemos como datos que la masa es 6 kilogramos, la velocidad es 0,84 metros sobre segundos y tenemos un radio de 2 metros. Aplicando la fórmula de la fuerza centrípeta, tenemos que la masa es 6 kilogramos por la velocidad al cuadrado, donde la velocidad es 0,84 metros sobre segundos, sobre el radio, donde el radio vendría a ser 2 metros. Procedemos a resolver y tenemos que la fuerza centrípeta es 2,13 newtons. Con este ejercicio doy por terminada la exposición. Muchas gracias, ingeniero.